al despertar, al despertar. Buenos días, bienvenidos al Despertar de GAFA TV. Vamos con la entrevista del día con el señor José Villavicencio. Él es el flamante presidente del Frente Unitario de los Trabajadores. ¿Qué piensa el gremio que usted dirige? ¿Qué piensa la dirigencia sindical respecto al decreto 741 que el miércoles el presidente de la República lo puso de mañanita como desayuno para los ecuatorianos para cerrar, para liquidar la Asamblea Nacional Constituyente una vez que estaba en juicio político, se presentó a la defensa, pero según dicen los expertos, no logró conseguir los votos para impedir ese juicio político? ¿Cuál es el pensamiento, cuál es la reacción que tienen los sectores sindicales del Ecuador y concretamente el Frente Unitario de Trabajadores? Buenos días, señor Vicencio. Buenos días, un gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT y como parte del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, en calidad de su presidente de turno. El presidente Lasso, en su desesperación por seguir aplicando su política neoliberal y para librarse de la Asamblea, ha hecho uso del famoso decreto y la ejecución de la muerte cruzada. Y obviamente esto es muy grave para el país, para el pueblo ecuatoriano, porque al librarse de la asamblea, obviamente como no pude conseguir los votos para que me salven, yo los destituyo. Y con eso se libra el presidente Lasso de la asamblea para ejecutar su política neoliberal, su política de privatizaciones. Entonces, nosotros tenemos una gran preocupación sobre lo que acaba ya de pronunciarse el ministro del Trabajo luego de la emisión de este decreto, que no se descarta emitir el tema de una reforma laboral a través del decreto. Obviamente eso es precarización, explotación laboral desde la perspectiva de la concepción de un gobierno fondo monetarista. Segundo, el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es otro tema que se ha venido hablando, que se ha venido discutiendo y que sería grave para los ecuatorianos. Entonces, obviamente la situación del país es compleja. En todo caso, hay dos instituciones, la Asamblea Nacional con bajísimo respaldo popular, menos del 10%, el Ejecutivo igual con bajísimo respaldo popular. Y usted dice, y también hemos oído al ministro del Trabajo, reformas laborales, cambio de código, el seguro social. Pero la Corte Constitucional deberá jugar un papel importante, en primer lugar, para calificar o no este decreto 741, porque según la causal que invoca el presidente de la República, según los expertos, no existe. Y segundo, para los decretos económicos, ley del presidente también tiene que pronunciarse ante la audiencia de la Asamblea, la Corte Constitucional. ¿Qué esperan ustedes de la Corte? Creemos de que la Corte primero debería pronunciarse sobre el decreto, porque más allá que este es un elemento y una decisión del presidente, habrá que determinar si es que hay las causales, si es que hay conmoción interna, porque la otra preocupación es de que estaría declarándose un presidente dictatorial, porque podría usar a las Fuerzas Armadas y a la policía para el tema de prohibir el derecho a la organización, a la libre expresión, en base obviamente de este decreto, porque no tendría la Asamblea quien se convierta en un aspecto de decirle sí o no a sus proyectos, más allá de la aceptación que tenía la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en un Estado constitucional de derechos y de justicia social, más allá de su representación de la institucionalidad, obviamente juegan su rol, juegan su papel. Y entonces, esta situación es compleja. Esperemos de que la Corte Constitucional se pronuncie inmediatamente y diga si es que es correcto lo que el presidente acaba de hacer, porque nosotros consideramos de que no hay los elementos suficientes para el tema de la muerte cruzada y sobre todo haciendo uso de el tema de conmoción interna. Obviamente nosotros estamos convencidos que el presidente Lasso ya perdió el juicio político ante los ecuatorianos, porque más
más del 80% estaba en acuerdo de que dé un paso acostado, que la asamblea lo destituya. Por eso es que nosotros dijimos anteriormente, la asamblea tenía que censurarlo. Y obviamente cuando vio que la asamblea se alineó a la exigencia de los trabajadores y sobre todo del país, porque no podían actuar a las espaldas de los ecuatorianos, él se adelanta y emite la famosa muerte cruzada. Estos 6 meses los ecuatorianos tenemos que estar vigilantes y por eso nosotros hemos hecho un llamado a los distintos sectores, obviamente a mantenernos en reunión permanente y sobre todo estar vigilantes de lo que pueda pasar. Señor Villavicencio, usted dice que frente a la ausencia de un contrapeso que significa la Asamblea Nacional, el gobierno del señor Guillermo Lasso en estos 6 meses podría poner en plena vigencia todo su proyecto neoliberal, dicen los expertos, ¿verdad? Frente a eso, ¿cuáles son los escenarios para, hipotéticamente, si la Corte Constitucional no dice nada, no se pronuncia, los escenarios es del asunto electoral? ¿Qué esperan ustedes de un proceso electoral que vendrá después de 6 meses? A ver, hay dos escenarios, obviamente, que las distintas organizaciones sindicales, sociales, los ecuatorianos nos convoquemos al derecho a la resistencia y a la protesta social para poder frenar estas pretensiones que tiene el gobierno. Y segundo, en ese caminar, obviamente, también necesitamos discutir el tema del proceso electoral anticipado, si cabe el término, porque de acuerdo a lo que dice el mismo decreto, el Consejo Nacional Electoral en 7 días tendría que convocar a nuevas elecciones para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas parlamentarios andinos. Entonces, obviamente hay dos escenarios, el tema de la organización, la unidad y la lucha para frenar las pretensiones del gobierno y obviamente también el segundo, que es el tema del proceso electoral. En todo caso, ¿cómo ve usted la participación, aunque constitucionalmente no lo pueden hacer los señores militares y policías, que hablan de respaldo a este decreto del presidente y también hablan de que en el caso de que haya desorden, dicen, ellos intervendrán? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento de los sectores sindicales? No hay que olvidarnos del famoso decreto 730, si no me falla la memoria, donde el gobierno emite este decreto para confrontar, dice, a los terroristas y a las personas terroristas. No nos olvidemos que en febrero del 2023 ya nos tituló el gobierno de terroristas, de antipatrias, de atrasapueblos y otros elementos más por haber tomado una postura de 8 veces no. Entonces, ese decreto le daría la posibilidad a criminalizar el derecho a la resistencia y la protesta social. Y obviamente los militares van a estar con el gobierno cuando se han quedado callados de los narcogenerales y sobre todo de los policías involucrados en el tema del narcotráfico. Entonces, obviamente van a pretender callar a las organizaciones sindicales y sociales de nuestro país, pero nosotros hemos dicho no lo van a poder hacer porque la mayoría de ecuatorianos están en contra de su gobierno y contra de su política. Señor Villavicencio, para terminar, aparte de beneficiar al gobierno esta muerte cruzada, ¿qué otros sectores o a quién le conviene esta decisión del presidente Guillermo Lasso? ¿Quién sale ganando? Porque siempre en política hay ganadores. A ver, primero, obviamente, su política neoliberal, porque se libra de la asamblea y que quiere ejecutar el tema de las privatizaciones y seguir fortaleciendo a la banca y los grandes grupos económicos. Son estos sectores los que se siguen beneficiando. Y quien pierde, obviamente, es la mayoría del pueblo ecuatoriano porque la deuda social no ha sido atendida. Está en un abandono el país, no hay educación, no hay salud, no hay empleo, no hay seguridad social. Entonces, obviamente, frente a su incapacidad de gobernar, quien pierde es el pueblo ecuatoriano y quien gana son los mismos de siempre. Cuando se cierra un poder del Estado, que es en este caso la Asamblea Nacional, se habla de dictadura. ¿Usted cree que hay visos de esta posibilidad? Obviamente que sí. Por eso nosotros hemos planteado que se convierte en un gobierno dictatorial, porque va a ser él solo, más allá que la Corte le tiene que dar el aval para emitir leyes a través de decretos, sin debate, sin discusión, sin socialización. Entonces, obviamente se convierte en un gobierno dictatorial frente a las necesidades de los ecuatorianos.
Muchas gracias al señor José Villavicencio, flamante presidente del Frente Unitario de Trabajadores, por dar su opinión respecto al momento político que vive el país, una vez que la madrugada del miércoles 17 de mayo del 2023, el presidente Guillermo Lasso ha expedido el decreto para cerrar la Asamblea Nacional y para que llame el Consejo Electoral a elecciones anticipadas en 6 meses más o menos. Señor Villavicencio, muchas gracias, muy amable, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Señoras y señores, hasta aquí una nueva reacción aquí en Al Despertar de GAFA TV. Seguiremos hablando de este tema que recién comienza. Las reacciones seguirán profundizándose. Buenos días. Al despertar, al despertar.